Buenos días, queridos estudiantes. Me alegra mucho tenerlos de nuevo aquí para que sigamos aprendiendo estos conceptos tan importantes de la mecánica. Es importante recordarles, chicos, que a la fecha de hoy, siendo 13 de octubre, ya podemos encontrar nuestras notas subidas en cibercolegios. Hay algunos estudiantes que por X o Y razones no han podido presentar las actividades. Para ellos, por favor recordar, los voy a citar para el Playful Day del día viernes, para que presentemos lo que haga falta y cerremos muy bien este primer corte del cuarto periodo. Bien, vamos a comenzar. Nosotros en pasados videos y lo que hemos visto de mecánica, nos hemos enfrentado a conceptos de fuerza, trabajo, conservación de la energía y demás. Pero hay un concepto muy importante, sobre todo hablando de la eficiencia de las máquinas, y es algo a lo que vamos a llamar potencia. Primero necesitamos definir en realidad de qué se trata la potencia, ¿cierto? Es muy importante siempre definir el concepto y luego a través de la definición empezar a construir los teoremas matemáticos que manejaremos en cada cálculo. La potencia es muy importante, sobre todo en el diseño y en el uso de dispositivos prácticos. Estoy hablando específicamente de aparatos domésticos y de motores de toda clase. En este tipo de artefactos, la potencia es uno de los criterios más importantes. El concepto de potencia, sin embargo, es esencial. Cuando una transferencia de cualquier tipo de energía se lleva a cabo, sea energía mecánica, energía potencial, energía cinética, energía calórica, la potencia siempre va a ser una relación importante para definir la eficiencia del sistema. Para ello vamos a considerar la fuerza que aplicamos en cada uno de los sistemas. Entonces recordemos que sistema puede ser cualquier objeto susceptible de estudio, y en ese caso voy a hablar de un bloque. Un bloque que tiene una masa, ¿cierto? Que por supuesto se mueve en una dirección. Recordemos que es muy importante la dirección del movimiento, que por consecuente tiene una velocidad, ¿cierto? Y en ese mismo sentido tendremos que hablar de la fuerza aplicada, ¿cierto? Recordemos también que estas flechas que están en la parte superior de la magnitud física nos remite a que son magnitudes vectoriales. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con el sentido del movimiento. Entonces tenemos la velocidad, la fuerza aplicada, la masa, que recordemos es una constante en estos sistemas, ¿cierto? Pero vamos a integrar un concepto importante en todo el manejo que le hemos dado a la conservación de la energía, y es el tiempo. Vamos a hablar del tiempo como un criterio para evaluar qué tan eficiente es el sistema. En este orden de ideas, nosotros podemos decir que la potencia, en definición, es la relación. Vamos a hablar de una relación entre la energía empleada por el sistema Entonces recordemos, en definición la potencia es relación entre la energía empleada por el sistema y el tiempo evaluado. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento nosotros hemos evaluado el trabajo realizado por una fuerza aplicada, hemos evaluado la importancia que tiene el desplazamiento, la distancia que recorre el sistema, pero no hemos integrado una variable y carácter importante en el estudio de la mecánica, que es el tiempo.
Entendamos lo siguiente, siempre que hablemos de tiempo en mecánica, vamos a hablar de eficiencia. Este principio, sobre todo lo manejan los ingenieros industriales y los civiles, porque todo el tiempo necesitan evaluar qué tan eficiente es el sistema para comúnmente llegar a algunos acuerdos sistemáticos en los que se pueda, bien sea, aumentar la eficiencia o disminuir, porque no siempre que aumente la eficiencia hablamos de calidad. Muchas veces esa eficiencia implica un costo adicional y digamos que no todos los sistemas están dispuestos a asumir ese costo. Bien, entonces, si una fuerza externa hace trabajo, nosotros lo sabemos, en un objeto en el intervalo de tiempo que dispongamos, ¿cierto? Entonces, esta relación, que vamos a llamar la potencia promedio, que entrega el objeto, es el trabajo realizado dividido entre el intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos matemáticos, la potencia, que se va a representar con la letra P, ¿listo? La potencia promedio es aproximadamente equivalente al trabajo realizado por el sistema en el tiempo transcurrido, ¿cierto? Muchos no se refieren al tiempo transcurrido, sino al tiempo evaluado. Bien, porque ya son condiciones específicas del sistema que se deben considerar en su momento. Las unidades de la potencia, recordemos esto es potencia, las unidades de potencia en el sistema internacional son los famosos watt. Bien, ahora, ¿a qué equivale un watt? Que se denota con la letra W. Eso es equivalente a joules sobre segundo. Bien, entonces es importante tener esto en mente porque, como siempre les indico, las unidades nos hablan mucho de en qué magnitudes debemos presentar bien sea el trabajo o el tiempo. El trabajo debe estar en joules y el tiempo debe estar en segundos para hablar de los watts. Por supuesto, hay otras formas de expresar la potencia. También tenemos los caballos de fuerza, que ya vamos a hablar más adelante de ellos. Pero digamos que no siempre es útil trabajar esta ecuación de potencia de esta manera. Vamos a desglosar un poco esa ecuación para que veamos lo versátil que puede llegar a ser analizando algunas variables del sistema. Nosotros sabemos que el trabajo realizado por el sistema es la fuerza aplicada por dicho sistema por el desplazamiento. Por el desplazamiento. Entendiéndose esta idea, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la potencia también puede referirse a esa fuerza aplicada por desplazamiento dividido el cambio de tiempo. Pero notemos también algo importante. Esto que voy a señalar aquí, ¿cierto? Que es el desplazamiento sobre el tiempo, hace referencia a una cantidad vectorial, a una cantidad o magnitud vectorial muy importante del movimiento. Y recordemos que desplazamiento sobre tiempo no es otra cosa que velocidad. En ese orden de ideas, nosotros también podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos decir que esa potencia del sistema o eficiencia, ¿cierto?, va a ser igual a la fuerza aplicada por el sistema multiplicado la velocidad. Miremos acá. Es otra forma de interpretar y de ver cómo la rapidez o velocidad multiplicada por la fuerza aplicada
nos va a dar una constante de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta fórmula que establecimos acá. Quiere decir que la potencia promedio es una fuerza constante por la rapidez promedio. Recuerden que esa fuerza no va a cambiar, va a ser una constante. Y la rapidez, por supuesto, sí puede variar. Pero entonces vamos a hablar de una rapidez promedio. La fuerza es la componente, o sea, la fuerza es una componente que siempre va a ir en dirección de la velocidad. Recordemos, la fuerza aplicada siempre va a ir en dirección del desplazamiento y a su vez de la velocidad del sistema. Bueno, de esta manera también podemos establecer lo siguiente. Según las unidades manifestadas en este momento, nosotros podemos hablar de unos equivalentes. Entonces, en el sistema inglés, la potencia se conoce como el horsepower o caballos de fuerza, como comúnmente lo conocemos nosotros. Un caballo de fuerza, vamos a anotarlo aquí como nota, un caballo de fuerza, ¿cierto? Equivale a 746 watts. Entonces vamos a encontrar, esta nota es muy importante porque la mayoría de libros cuando hablan, o la mayoría de máquinas cuando hablan de potencia, no se refieren a watt, sino a caballos de fuerza. Lo que ocurre con este tipo de magnitudes es que el señor Watt, cuando inventó su máquina de vapor, necesitaba establecer una unidad bastante grande para poder relacionar la eficiencia de esta máquina de vapor y de la energía y trabajo que realizaba. En realidad, Watt hablaba era de los caballos de fuerza, siempre se refirió a ellos. Luego, debido a las necesidades de los sistemas de no expresar con una unidad muy grande la potencia, llegaron los watt. Pero es importante que tengamos esto en mente para cuando necesitemos hacer la conversión. Bueno chicos, entonces este primer video simplemente era para presentarles el concepto de potencia y las fórmulas que vamos a integrar a nuestro backup de fórmulas acerca de la conservación de la energía. Vamos con el siguiente video donde les voy a explicar algunos ejemplos prácticos en donde pues nosotros los ingenieros de pronto utilizamos estos conceptos. Bueno, entonces ya nos vemos en el segundo video. Chao, chao chicos.